Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa que, como todos los martes, nos reúne en esta cita, en este horario, para hablar de algún tema que nos interesa, que les interesa a ustedes, a las mamás, a las abuelas, en fin, a todos los chicos, hablando siempre en función de tratar de generar un poco de conciencia y tratar de, sobre todo apuntando a la prevención de las enfermedades, ¿no es cierto? Hablar de las enfermedades, bueno, es un poco lo que nos enseñaron en la facultad. Lo que cuesta por ahí es encontrarle el hilo a ver si uno puede evitar llegar a la enfermedad. Ese es el objetivo que hoy debiéramos encarar, ¿no? Y hoy nos convoca un tema que es muy importante, que ha sido requerido. Todos los años hacemos un programa sobre este tema y siempre, como es algo muy nuevo, algo que está en pleno desarrollo y que se va conociendo cada vez más, también van apareciendo cosas nuevas, argumentos nuevos, técnicas de diagnósticos nuevos y lamentablemente cada vez casos más nuevos también. No se conoce mucho sobre la enfermedad, hay gente que por ahí la desconoce, hay gente que no la quiere reconocer, hay gente que no cree que su hijo la pueda tener. Y como es una, yo digo siempre, forma parte de un, digamos, podríamos llamarle una mesa compleja, porque hay de varias patas, ¿no? Donde participan no solo la parte médica, sino los educadores, donde participan todo el equipo de salud, donde participan las madres. Acá las madres y las abuelas y la gente que trabaja con los chicos son muy importantes para hablar o para llegar a un diagnóstico adecuado. Bueno, a esta altura ya se habrán dado cuenta que vamos a hablar de un tema que es difícil hablar. Yo hoy no voy a pretender de que salgamos sabiendo lo que es el autismo. El objetivo del programa de hoy es simplemente conocerlo, es tratar de que podamos dejar unos 8 o 10 tips de cómo se pueden reconocer o cómo se puede sospechar que un chico está yendo hacia el autismo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad seria, importante, que prácticamente no tiene cura, puede seguir avanzando, pero se puede controlar. Entonces, y encima hay varias modalidades o formas de presentación. Entonces vamos a tratar de hacer un programa práctico, un programa que nos deje algunas enseñanzas, ¿no es cierto?, a ustedes y a nosotros, y que de tal manera que una mamá, que una maestra, que la persona que está en la guardería, en el jardín, a veces es la que nos da el alerta a nosotros, inclusive a los pediatras, de que hay algo que no está funcionando bien. Entonces comencemos por definir, hay varias definiciones, hay varios nombres también. Siempre se habló de autismo, hoy en día se habla prácticamente de lo que se conoce como TEA, o sea, trastornos del espectro autista. O sea, hay varios fenómenos que coinciden y que van a generar o van a provocar el autismo. También están los trastornos del desarrollo. O sea que el tema es muy complejo y a su vez hay variantes o maneras de presentarse esta situación, ¿no? ¿Cómo podemos definir al autismo? El autismo es un trastorno del desarrollo, que aparece habitualmente en los primeros 2 o 3 años de vida. O sea, hasta ahí no nos dimos prácticamente cuenta de nada o parecía que todo estaba bien. Y que afecta el desarrollo normal de las habilidades sociales y de la comunicación. Esta definición que parece un poco compleja, ¿no? Habilidades sociales y comunicación. Estamos hablando de la vida de relación de un chico y estamos hablando de que no puede comunicarse o tiene dificultad para comunicarse o no se comunica bien o se comunica por gestos o de manera distinta. Y esto nos está haciendo como un preanuncio de qué es lo que se viene. ¿Y cuál es el momento en que se empieza a detectar? Y se empieza a detectar entre los 2 y 3 años. La lógica dice que cada vez van apareciendo más casos de autismo. En realidad creemos que el autismo siempre existió. Lo que por ahí estamos mejorando un poco es en el tema del diagnóstico.
hacer los diagnósticos un poco más temprano, ya no pensar que el chico es un caprichoso, que no quiere acatar las consignas, que no hace caso, que es un malcriado, y ese chico resulta que terminó con un problema con un TEA, o sea, con un trastorno del espectro autista. Entonces, mucha atención a las cositas que vamos a hablar, porque muchas veces el diagnóstico inicial o la piedra inicial la van a tirar la propia familia o las personas que están más en contacto con los chicos, que son las personas que están cuidando a estos chicos en las guarderías o en los jardines, ¿no? Un chico puede nacer con autismo o puede nacer con la predisposición a desarrollarlo en el tiempo. Y lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer hoy para prevenir esta enfermedad. Pareciera estar ligado a una biología, a una química normales en el cerebro, pero en realidad la causa precisa no se conoce. Hablamos desde lo genético, hablamos desde lo hereditario, hablamos desde lo congénito, hablamos desde algunas posibilidades que puedan generar este problema, pero hoy por hoy no se conoce a ciencia cierta cuál es la causa o qué es lo que provoca el autismo. Así como yo le digo, bueno, en la varicela el germen que aparece es el virus tal, acá en el autismo son una conjunción de factores, pero el problema está prácticamente en una química anormal en el cerebro y que donde la genética juega un rol muy importante. La genética, que como siempre sabemos, la seguimos investigando, entonces a medida que se va conociendo más sobre la genética, vamos conociendo más sobre el autismo también. ¿Y por qué hablamos de genética? Porque se da más, por ejemplo, en mellizos, y en mellizos se da más en chicos, en mellizos gemelos, o sea, los que son idénticos, ¿no es cierto? Esos chicos tienen más predisposición a tener un autismo. Los trastornos del lenguaje son los más comunes en familiares de niños autistas. O sea, uno cuando encuentra a un chico autista empieza a investigar a la familia y se da cuenta que alguien en la familia tiene algún trastorno en el lenguaje, en la pronunciación, en la fonación, o sea que alguna relación pareciera haber entre la genética y el autismo, ¿no es cierto? De la misma manera que los problemas neurológicos también son más comunes en las familias que tienen chicos con autismo o hijos autistas. Entonces, podemos hablar de que hay factores que pueden incidir en la presentación del autismo, pero no se puede demostrarlo. O sea, acá son todas causalidades o casualidades, pero no hay nada demostrado fehacientemente. Por ejemplo, se hablan de algunas dietas que pueden tener alguna incidencia en la presentación del autismo. Se habla de algunas alteraciones en el intestino, en el tubo digestivo. Se habló mucho tiempo, pero esto ha quedado prácticamente descartado, que el uso del mercurio o la intoxicación con mercurio pueda llevar a la producción de esta enfermedad. Y como el mercurio, el timerosal, estaba muy relacionado con la elaboración de las vacunas, en un momento también se habló de que algunas vacunas al contener mercurio podían llevar también a la predisposición o a agravar la enfermedad. Nada de esto está demostrado, son todas hipótesis, se ha estudiado por muchísimo tiempo, pero también esto nos llevó a un serio problema, ¿no es cierto? Porque hubo gente que por temor al autismo y sabiendo que las vacunas contenían ciertos componentes o derivados del mercurio, dejó de vacunar a los chicos. Lo que sí hemos notado es que actualmente o en los últimos tiempos ha aumentado tremendamente la cantidad de chicos con diagnósticos de autismo, pero más bien también la lógica dice que probablemente las personas que se encargan de tratar a estos chicos y del diagnóstico de estos chicos han avanzado muchísimo en la detección temprana del mismo. Entonces hay casos que, digamos, uno tiene que tener en cuenta porque hay pequeños llamaditos de atención que nos van a ir alertando sobre la posibilidad de que se hable de un chico con autismo. Hay formas de presentación diversas, por eso ya hoy se habla prácticamente no solo de autismo, sino del TEA. Así como en un momento hablamos del
del TGD, o hablamos del trastorno del desarrollo, cuando hablamos del TEA. Hoy hablamos del, van a escuchar mucho esta palabra, TEA, trastornos del espectro autista. Engloba a un grupo de chicos con la misma, o con sintomatologías muy parecidas, pero que pueden tener diversas entidades, o sea, diversas enfermedades. Por ejemplo, la forma típica de presentación es la que estamos diciendo, o sea, el trastorno autista. También tenemos una variante conocida como el síndrome de Asperger. Acá en el síndrome de Asperger lo más llamativo no es el lenguaje, o sea, el chico habla perfectamente bien. Es más, habla hasta diríamos de más, y habla con una calidad y con una practicidad y con un conocimiento de lo que está hablando que prácticamente asombra. Son chicos que se enfocan en determinados criterios y comienzan a hablarnos de ello, empiezan a hablar del universo, empiezan a hablar del cosmos, empiezan a hablar de las estrellas, y lo hablan como se compenetran tanto de un tema que lo leen, ¿no es cierto? Entonces saben los tipos de cámaras fotográficas que hay, para qué sirven, cuántas son las marcas, con una precisión realmente. Se interesan mucho por la astronomía, por la pintura. Son chicos casi, diríamos, casi genios, ¿no? Incluso se ha hablado de que personajes como Beethoven, grandes artistas, grandes pintores, grandes compositores de la etapa muy anterior, ¿no es cierto?, probablemente hayan tenido este tipo de síndrome, el Asperger. Hasta se llegó a decir que el genio de la computación, que fue Bill Gates, ¿no es cierto?, en su momento pudo haber tenido algo que ver también con el síndrome de Asperger. Y Asperger es la persona que lo describió a este síndrome, ¿no? Son chicos que asombran por la calidad de conocimientos que tienen, son casi niños genios, ¿no? Pero están enfermos, tienen un problema y tenemos que darnos cuenta. Allí aparece también el síndrome de Rett. El síndrome de Rett se da muchísimo mejor dicho, más en las niñas. Casi diría un 99% afecta a las niñas. Y acá lo que caracteriza es la falta total de lenguaje. Es una niña que a los 2, 3, 4, 5 años no habla, no se comunica, no tiene un problema de audición, no es sorda, no es muda, pero sin embargo no puede comunicarse, no puede expresarse. Lamentablemente, el síndrome de Rett prácticamente no tiene retorno y va produciendo una atrofia mental, y también son chicos que generalmente padecen de un retraso mental importante. O sea que tienen, aparte de la imposibilidad de comunicarse, el problema de que se van deteriorando con el tiempo, de tal manera que llega un momento en que prácticamente funcionan en forma autómata, forma dirigida, o como casi podríamos decir un robot, ¿no? También tenemos que hablar de el trastorno desintegrativo del desarrollo. ¿Qué pasa acá? Acá pasa lo siguiente: es un chico que siempre, o que venía bien, que va desarrollando sus habilidades, va creciendo motrizmente, va madurando bien, neurológicamente bien, y de golpe empieza con una regresión, ¿no? Acá nos confundimos bastante, porque acá, por ejemplo, es el chico de 2 o 3 años que de repente comienza como a retroceder, comienza a comportarse como un bebé. Si da justo la casualidad de que le nació un hermanito en esos días, lo primero que uno piensa, bueno, está afectado por el nacimiento del hermanito, está afectado porque cambió de barrio, porque cambió de domicilio, porque sucedió una pérdida en el ambiente familiar, y ese bebé va retrogradando, o sea, se va como desintegrando, va perdiendo todos los conocimientos que adquirió y va volviendo a su etapa prácticamente básica, intuitiva. O sea, por eso se llama un trastorno desintegrativo infantil. Y por último, el que más conocemos, ¿no es cierto?, el que prácticamente se lleva las palmas en todo esto por la frecuencia, es el TGD, o sea, el trastorno generalizado del desarrollo. Hoy por hoy es muy común encontrarse con chicos con TGD, pero acá es conveniente aclarar que hay que tratar de llegar a un adecuado diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tiene que ser enfocado, y hoy me lo remarcaba una televidente, ¿no es cierto?, en el Facebook, de que recalque sobre todo la importancia
del enfoque interdisciplinario o multidisciplinario. Porque acá el diagnóstico no lo hace solo una persona, no lo hace solo el pediatra, ni el neurólogo, ni el psicopedagogo, ni la maestra jardinera. No, acá hay que darle un enfoque y donde está metido incluso la familia, ¿no es cierto? Se debe llegar a un diagnóstico adecuado, porque entonces cada chico tiene su manera de tratamiento, tiene su manera de presentación, y por lo tanto requiere a veces alternativas distintas. No es cuestión de decir, bueno, está un poquito retrasado en la maduración, entonces lo envío al psicopedagogo para que lo estimule, o lo mando a una estimuladora temprano, o lo mando al psicólogo porque tiene un problema de conducta. Entonces hay que hacer correctamente el diagnóstico y siempre hablando desde el punto de vista de un enfoque multidisciplinario. Pues si ustedes se ponen a revisar, ha aumentado tremendamente también el sobrediagnóstico de esta última afección, ¿no es cierto?, que es el TGD. Prácticamente hay chicos que tienen diagnóstico de TGD hechos por ahí no por un equipo, sino por una sola persona, y a veces no es lo adecuado, ¿no? No es lo adecuado porque nosotros tenemos que estar seguros de qué tiene para poder hacer un tratamiento adecuado. Como hoy hablábamos de los síntomas, ¿cuándo aparecen? ¿Cuándo se hacen más evidentes? Habitualmente entre los 15 y los 18 meses, o sea, pasando el año y ahí llegando prácticamente al año y medio, donde uno empieza a notar que el chico tiene conductas que no debiera. A lo mejor venía balbuceando, venía adquiriendo algunos conocimientos y de repente empieza a manejarse por señas, prácticamente no emite palabras, no emite sonidos, no emite sílabas ni monosílabos. Parece que la persona que observa esto lo entiende, lo comprende. El chico se para frente a la heladera y señala, y la persona ya sabe que bueno, lo que está pidiendo es el biberón que tiene que tomar a tal hora. Pero resulta que ese chico en realidad está teniendo una imposibilidad de comunicarse, no está emitiendo ningún lenguaje, a lo mejor no pudo incorporar ningún conocimiento. Estos síntomas se hacen francos a los 2 años. O sea, a los 2 años un chico tiene que estar emitiendo sílabas, palabras, tiene que estar diciendo cosas. Un chico que a los 2 años solamente señala y tiene movimientos estereotipados, o sea, reiterativos, es muy probable que nos esté orientando hacia la presentación de un chico autista. Y los síntomas se hacen evidentes en 3 aspectos, que vamos a nombrarlo. Básicamente en los juegos actuados, en segundo lugar en las interacciones sociales y por último en la comunicación verbal y no verbal. Entonces, juegos actuados, interacciones sociales y la comunicación verbal y no verbal. Si hablamos, por ejemplo, de los juegos actuados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Son chicos que no comprenden las consignas, o sea, la maestra o la madre le indica una acción que tiene que hacer y el chico como que no entiende la consigna, la queda mirando, no ejecuta el movimiento adecuado, no cumple la orden, no cumple las consignas, no cumple con lo pactado, con lo que se había hablado previamente. Entonces el chico que en vez de hacer la ronda como están haciendo todos, se queda quieto en el lugar o se corre del lugar y dejan que pasen los otros chicos, es como que no se está integrando al grupo. Es más, no termina los juegos, los abandona habitualmente. Llega un momento como que pierde el interés, se desprende de ese círculo, entonces se va apartando. Eso en lo que respecta a los juegos actuados. En cuanto a las interacciones sociales, ¿cuáles serían las interacciones sociales? Dificultad para relacionarse, para ser amigos. Es el chico que está solito, que está en un rincón, que no se comunica, que parece metido en sí mismo, que está quieto, como caído, trata a otros niños como si fueran objetos, no como si fueran sus compañeros, ¿no es cierto? O sea, no puede discernir, no puede entre un objeto y un chico o un amigo. Prefiere pasar solo, disfruta más estando solo, o sea que tiene una evidente falta de empatía. O sea, todo lo contrario de la simpatía, que es acercarse, hacer amigos. Este se retrae, se aísla. Entonces ya llevamos problemas en los juegos actuados. Llevamos también en las relaciones sociales
Y tenemos por último las alteraciones en la comunicación verbal y no verbal. Aquí el chico no puede mantener una conversación. Estamos hablando de un chico más grande, 3, 4 años. No puede sostener, no puede hilar una frase, no puede mantener una conversación, no con los amigos, con los padres, con los tíos, con las abuelas, con los hermanitos. Se comunica con gestos en vez de palabras, ¿no? En vez de hablar, comienza a señalar cosas. Se hace entender perfectamente, porque los padres saben qué es lo que le está pasando y qué es lo que quiere. Entonces él no emite ninguna sola palabra. Hay una falta total del lenguaje. Es como si hasta a veces consultan para decir, ¿no será sordo este chico que no puede, que nunca escuchó, entonces no puede hablar? Pero se van agregando cosas. Por ejemplo, es un chico que le cuesta sostener la mirada. Cuando uno lo mira, baja la mirada, mira al suelo. Y esta es la posición habitual y hasta puede tener un cierto movimiento, que es este balanceo del cuerpo. Entonces un chico al cual uno lo mira, no sostiene la mirada y empieza a balancearse y a tener movimientos que se llaman repetitivos o estereotipados, ojo que estamos frente a los primeros síntomas de un chico probablemente autista. Y repite palabras que parece que se vuelve reiterativo, siempre dando vueltas sobre el mismo tema. Tiene una gran capacidad de memorizar a los personajes y también los avisos comerciales. Esto es muy importante. Cuando un chico constantemente está hablando un personaje, se mimetiza con el personaje, se mete dentro de él, y prácticamente o repite, por ejemplo, un jingle o una canción y canta siempre lo mismo. Entonces, esos son chicos que están metidos dentro de esa problemática y que difícilmente puedan salir sin la ayuda de todo un equipo y de un enfoque interdisciplinario. Entonces, si tenemos un chico que no habla, que tiene 2 o 3 años y no habla, que no se relaciona con sus amigos, que se maneja por señas, que tiene movimientos reiterativos. El más común es el balanceo, que no sostiene la mirada o que se para frente, por ejemplo, a algo que le gusta y hace como un aleteo o mueve los brazos y siempre con este movimiento. Entonces, allí debemos tener, esos son los tips que yo quería que ustedes vayan viendo, porque eso que parece un capricho, que parece que sale corriendo, le gusta y vuelve y manifiesta su alegría con movimientos de los brazos o saltando o tocándose la cabeza, y siempre son esos movimientos, entonces ojo que esa es su manera de comunicarse. Entonces, juegos asociados en las relaciones y en la comunicación verbal y no verbal. Entonces, estos son un poco las características que nos van a ir llevando hacia el chico autista. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y en el segundo bloque vamos a hablar de lo que más nos interesa, que es a ver cuáles son los signos y cuáles son los síntomas y cuáles son las actitudes de un niño que le tienen que hacer sospechar a una mamá, a un papá, a una abuela, a un maestro, a un pediatra, a un miembro del equipo de salud, que un chico puede estar teniendo los primeros síntomas del autismo. Estamos hablando de autismo o trastornos del espectro autista o trastornos generalizados de desarrollo, pónganle el nombre que quieran. Siempre estamos hablando sobre una patología grave, no por la morbimortalidad que pueda tener, sino que grave por la desintegración en la modulación neurológica que obviamente va a traer acompañada. Así que ya volvemos y vamos a seguir hablando de este tema que tanto lo han pedido, que es el autismo. Ya volvemos.